La primera y única revolución social que conoció el continente americano hasta tiempos muy recientes fue la de los esclavos de Santo Domingo, Haití, que conquistaron su libertad por sí mismos. La pretendida revolución americana del siglo XVIII, como las posteriores de las colonias españolas, no fueron sino revueltas de la clase dominante locales que buscaban librarse de los tributos que pagaban a la madre patria para continuar con la misma explotación de los esclavos y de los pueblos conquistados que emprendieron las metrópolis del capitalismo mercantilista. Nunca tuvieron una revolución en el sentido completo del término. La revolución de Santo Domingo coincidía con la del pueblo francés. El ala radical de la Revolución Francesa simpatizaba, pues, de forma natural, con la revolución de los esclavos que conquistaban por propia mano su libertad y se convertían por ese hecho en auténticos ciudadanos. Pero por supuesto los colonos del lugar no lo entendían así. El retroceso de la Revolución Francesa se tradujo en las Antillas en el restablecimiento de la esclavitud, que nuevamente fue abolida por la Segunda República en 1848, sin que, sin embargo, se aboliera su estatus colonial hasta 1945, fecha a partir de la que se abre un capítulo nuevo de su historia. ¿Qué querían? ¿Cuáles debían ser los objetivos estratégicos de la lucha anticolonialista? ¿La independencia, por lejana que pareciera, la asimilación o la construcción de una verdadera Unión Francesa, es decir, de un Estado multinacional más o menos federado o confederado? Hoy podemos creer que la única opción progresista solo podía ser la independencia, pero en la época las cosas se presentaban de una forma más compleja, sobre todo entre los años 1946 y 1950. Los partidos comunistas de las Antillas y Reunión pelearon en el terreno de la asimilación y acabaron por lograrla. El resultado se impone hoy. La asimilación ha creado tal dependencia económica y social que resulta difícil concebir que el movimiento puede invertirse y que las Antillas y Reunión puedan un día, para bien o para mal, ser independientes. Aparente paradoja. Si las Antillas y Reunión se han convertido hoy en algo indisociable de Francia, se debe a los esfuerzos coronados por el éxito de los comunistas de la Francia metropolitana y de las colonias implicadas. La derecha, que siempre se opuso a la asimilación de los derechos, que ayer defendía la esclavitud y más tarde el estatuto colonial, no hubiera podido evitar que el movimiento condujera aquí, como en las Antillas Británicas y en las Islas Mauricio, a la reivindicación independentista. Por supuesto, a pesar de las profundas transformaciones que la departamentalización produjo en 1945, los efectos del pasado esclavista y colonial no pudieron borrarse ni de la memoria de los pueblos afectados, ni de la concepción aguda de su identidad en sus relaciones con Francia. El tratamiento de los problemas que se abordan en esta obra nos permite percibir la singularidad, más allá de los banales denominadores comunes, de los desafíos a los que se enfrentan los negros en Estados Unidos, las de las Antillas Británicas, los de Brasil, los negros de África en general y los de Sudáfrica en particular. Remite estas diferencias a la distinción que propongo entre colonialismo externo y colonialismo interno. Colonialismo externo e interno. El contraste centro-periferia es pues inherente a la expansión mundial del capitalismo realmente existente en todas las etapas de su despliegue desde sus orígenes. El imperialismo, que es propio del capitalismo, ha revestido diversas y sucesivas formas en relación estrecha con las características específicas de las sucesivas fases de la acumulación capitalista. El mercantilismo, el capitalismo industrial clásico, la fase posterior a la Segunda Guerra Mundial y la globalización en camino de constituirse. En este marco de análisis, el colonialismo es una forma particular de expansión de determinadas formaciones centrales, calificadas por este hecho de potencias imperialistas, fundada sobre la sumisión de los países conquistados al poder político de las metrópolis. la colonización de entonces exterior, en el sentido de que las metrópolis por un lado y las colonias por otro, constituyen entidades distintas, aunque las segundas estén integradas en un espacio político dominado por las primeras. El imperialismo en cuestión es capitalista y no debe ser confundido con otras formas anteriores de la ocasión dominada por un poder político.
La amalgama que trata el imperialismo y el capitalismo moderno en términos análogos a los que se analiza el imperialismo romano no tiene mucho sentido. Los estados multinacionales, los imperios austrohúngaro, otomano, ruso y la URSS, por ejemplo, constituyen igualmente fenómenos históricos distintos. En la URSS, por ejemplo, las transferencias financieras iban del centro ruso a las periferias asiáticas, de manera inversa a lo que ocurre en los sistemas coloniales. La primera colonización capitalista fue la de las Américas, conquistada por los españoles, los portugueses, los ingleses y los franceses. En sus colonias americanas, las clases dirigentes de las metrópolis conquistadores instauraban sistemas económicos y sociales particulares concebidos al servicio de una acumulación de los centros dominantes de la época. La asimetría Europa-Atlántica-América colonial no es ni espontánea ni natural, sino perfectamente construida. La sumisión de las sociedades indias conquistadas entra en esa construcción sistémica. El injerto de la trata negra en este sistema se destina igualmente a ajustar su eficacia en tanto sistema periférico, sumiso a las exigencias de la acumulación de los centros de la época. El África negra, de donde proceden los esclavos, es de hecho la periferia de la periferia americana. La colonización se despliega rápidamente más allá de las Américas, entre otras cosas por la conquista de la India inglesa y de las Indias holandesas en el siglo XVIII y después a partir de los finales del siglo XIX, de África y del sudeste asiático. Los países que no fueron abiertamente conquistados, como China, Irán y el Imperio Otomano, fueron sometidos a tratados desiguales que hacen que su calificación de semicolonias tenga pleno sentido. La colonización es exterior, vista desde las metrópolis, esto es, desde las naciones más industrializadas y sobre todo las más avanzadas en su modernización social gracias al empuje de sus movimientos obreros y socialistas y de las conquistas democráticas. Pero aquellos avances nunca beneficiaron a los pueblos de las colonias. La esclavitud de la etapa interior de ese despliegue, los trabajos forzados y otras formas de sobreexplotación de las clases populares, la brutalidad administrativa y las masacres coloniales jalonan esta historia del verdadero capitalismo. En este lugar deberíamos hablar del verdadero libro negro del capitalismo, en el que se cuentan las víctimas por decenas de millones. Estas prácticas, por supuesto, ejercieron una influencia devastadora en las propias metrópolis, proporcionaron a la peana la deriva racista de las culturas de las élites, dirigentes e incluso de las clases populares que se convirtieron en medio de legitimación del contraste demócrata en las metropolitanas austriacas salvajes de las colonias. La explotación de las colonias beneficia al capital del centro en su conjunto y las metrópolis sacan una ganancia suplementaria que determina la posición de la jerarquía mundial. Gran Bretaña obtiene su hegemonía gracias a la importancia de su imperio. Alemania, que llegó tarde, aspira a apropiárselo. La primera y única revolución social que conoció el continente americano hasta tiempos muy recientes fue la de los esclavos de Santo Domingo, Haití, que conquistaron su libertad por sí mismos. La pretendida revolución americana del siglo XVIII, como las posteriores de las colonias españolas, no fueron sino revueltas de la clase dominante locales que buscaban librarse de los tributos que pagaban a la madre patria para continuar con la misma explotación de los esclavos y de los pueblos conquistados que emprendieron las metrópolis del capitalismo mercantilista. Nunca tuvieron una revolución en el sentido completo del término. La revolución de Santo Domingo coincidía con la del pueblo francés. El ala radical de la Revolución Francesa simpatizaba, pues, de forma natural, con la revolución de los esclavos que conquistaban por propia mano su libertad y se convertían por ese hecho en auténticos ciudadanos. Pero por supuesto los colonos del lugar no lo entendían así. El retroceso de la Revolución Francesa se tradujo en las Antillas en el restablecimiento de la esclavitud, que nuevamente fue abolida por la Segunda República en 1848, sin que, sin embargo, se aboliera su estatus colonial hasta 1945, fecha a partir de la que se abre un capítulo nuevo de su historia. ¿Qué querían? ¿Cuáles debían ser los objetivos estratégicos de la lucha anticolonialista? ¿La independencia, por lejana que pareciera, la asimilación o la construcción de una verdadera Unión Francesa, es decir, de un Estado multinacional
más o menos federado o confederado, hoy podemos creer que la única opción progresista solo podía ser la independencia. Pero en la época, las cosas se presentaban de una forma más compleja, sobre todo entre los años 1946 y 1950. Los partidos comunistas de la Santilla y Reunión pelearon en el terreno de la asimilación y acabaron por lograrla. El resultado se impone hoy. La asimilación ha creado tal dependencia económica y social que resulta difícil concebir que el movimiento puede invertirse y que las Antillas y Reunión puedan un día, para bien o para mal, ser independientes. Aparente paradoja. Si las Antillas y Reunión se han convertido hoy en algo indisociable de Francia, se debe a los esfuerzos coronados por el éxito de los comunistas de la Francia metropolitana y de las colonias implicadas. La derecha, que siempre se opuso a la asimilación de los derechos, que ayer defendía la esclavitud y más tarde el estatuto colonial, no hubiera podido evitar que el movimiento condujera aquí, como en las Antillas Británicas y en las Islas Mauricio, a la reivindicación independentista. Por supuesto, a pesar de las profundas transformaciones que la departamentalización produjo en 1945, los efectos del pasado esclavista y colonial no pudieron borrarse ni de la memoria de los pueblos afectados, ni de la concepción aguda de su identidad en sus relaciones con Francia. El tratamiento de los problemas que se abordan en esta obra nos permite percibir la singularidad, Más allá de los banales denominadores comunes, de los desafíos a los que se enfrentan los negros en Estados Unidos, las de las Antillas Británicas, los de Brasil, los negros de África en general y los de Sudáfrica en particular. Remite estas diferencias a la distinción que propongo entre colonialismo externo y colonialismo interno. Colonialismo externo e interno. El contraste centro-periferia es pues inherente a la expansión mundial del capitalismo realmente existente en todas las etapas de su despliegue desde sus orígenes. El imperialismo, que es propio del capitalismo, ha revestido diversas y sucesivas formas en relación estrecha con las características específicas de las sucesivas fases de la acumulación capitalista. El mercantilismo, el capitalismo industrial clásico, la fase posterior a la Segunda Guerra Mundial y la globalización en camino de constituirse. En este marco de análisis, el colonialismo es una forma particular de expansión de determinadas formaciones centrales, calificadas por este hecho de potencias imperialistas, fundada sobre la sumisión de los países conquistados al poder político de las metrópolis. la colonización de entonces exterior, en el sentido de que las metrópolis por un lado y las colonias por otro, constituyen entidades distintas, aunque las segundas estén integradas en un espacio político dominado por las primeras. El imperialismo en cuestión es capitalista y no debe ser confundido con otras formas anteriores de la ocasión dominada por un poder político. La amalgama que trata el imperialismo y el capitalismo moderno en términos análogos a los que se analiza el imperialismo romano no tiene mucho sentido. Los estados multinacionales, los imperios austrohúngaro, otomano, ruso y la URSS, por ejemplo, constituyen igualmente fenómenos históricos distintos. En la URSS, por ejemplo, las transferencias financieras iban del centro ruso a las periferias asiáticas, de manera inversa a lo que ocurre en los sistemas coloniales. La primera colonización capitalista fue la de las Américas, conquistada por los españoles, los portugueses, los ingleses y los franceses. En sus colonias americanas, las clases dirigentes de las metrópolis conquistadores instauraban sistemas económicos y sociales particulares concebidos al servicio de una acumulación de los centros dominantes de la época. La asimetría Europa-Atlántica-América colonial no es ni espontánea ni natural, sino perfectamente construida. La sumisión de las sociedades indias conquistadas entra en esa construcción sistémica. El injerto de la trata negra en este sistema se destina igualmente a ajustar su eficacia en tanto sistema periférico, sumiso a las exigencias de la acumulación de los centros de la época. El África negra, de donde proceden los esclavos, es de hecho la periferia de la periferia americana. La colonización se despliega rápidamente más allá de las Américas, entre otras cosas por la conquista de la India inglesa y de las Indias holandesas en el siglo XVIII y después a partir de los finales del siglo XIX, de África y del sudeste asiático. Los países que no fueron abiertamente conquistados, como China, Irán y el Imperio Otomano,
fueron sometidos a tratados desiguales que hacen que su calificación de semicolonias tenga pleno sentido. La colonización es exterior, vista desde las metrópolis, esto es, desde las naciones más industrializadas y sobre todo las más avanzadas en su modernización social gracias al empuje de sus movimientos obreros y socialistas y de las conquistas democráticas. Pero aquellos avances nunca beneficiaron a los pueblos de las colonias. La esclavitud de la etapa interior de ese despliegue, los trabajos forzados y otras formas de sobreexplotación de las clases populares, la brutalidad administrativa y las masacres coloniales jalonan esta historia del verdadero capitalismo. En este lugar deberíamos hablar del verdadero libro negro del capitalismo, en el que se cuentan las víctimas por decenas de millones. Estas prácticas, por supuesto, ejercieron una influencia devastadora en las propias metrópolis, proporcionaron a la peana la deriva racista de las culturas de las élites, dirigentes e incluso de las clases populares que se convirtieron en medio de legitimación del contraste demócrata en las metropolitanas austriacas salvajes de las colonias. La explotación de las colonias beneficia al capital del centro en su conjunto y las metrópolis sacan una ganancia suplementaria que determina la posición de la jerarquía mundial. Gran Bretaña obtiene su hegemonía gracias a la importancia de su imperio. Alemania, que llegó tarde, aspira a apropiárselo. La primera y única revolución social que conoció el continente americano hasta tiempos muy recientes fue la de los esclavos de Santo Domingo, Haití, que conquistaron su libertad por sí mismos. La pretendida revolución americana del siglo XVIII, como las posteriores de las colonias españolas, no fueron sino revueltas de la clase dominante locales que buscaban librarse de los tributos que pagaban a la madre patria para continuar con la misma explotación de los esclavos y de los pueblos conquistados que emprendieron las metrópolis del capitalismo mercantilista. Nunca tuvieron una revolución en el sentido completo del término. La revolución de Santo Domingo coincidía con la del pueblo francés. El ala radical de la Revolución Francesa simpatizaba, pues, de forma natural, con la revolución de los esclavos que conquistaban por propia mano su libertad y se convertían por ese hecho en auténticos ciudadanos. Pero por supuesto los colonos del lugar no lo entendían así. El retroceso de la Revolución Francesa se tradujo en las Antillas en el restablecimiento de la esclavitud, que nuevamente fue abolida por la Segunda República en 1848, sin que, sin embargo, se aboliera su estatus colonial hasta 1945, fecha a partir de la que se abre un capítulo nuevo de su historia. ¿Qué querían? ¿Cuáles debían ser los objetivos estratégicos de la lucha anticolonialista? ¿La independencia, por lejana que pareciera, la asimilación o la construcción de una verdadera Unión Francesa, es decir, de un Estado multinacional más o menos federado o confederado? Hoy podemos creer que la única opción progresista solo podía ser la independencia, pero en la época las cosas se presentaban de una forma más compleja, sobre todo entre los años 1946 y 1950. Los partidos comunistas de las Antillas y Reunión pelearon en el terreno de la asimilación y acabaron por lograrla. El resultado se impone hoy. La asimilación ha creado tal dependencia económica y social que resulta difícil concebir que el movimiento pueda invertirse y que las Antillas y Reunión puedan un día, para bien o para mal, ser independientes. Aparente paradoja. Si las Antillas y Reunión se han convertido hoy en algo indisociable de Francia, se debe a los esfuerzos coronados por el éxito de los comunistas de la Francia metropolitana y de las colonias implicadas. La derecha, que siempre se opuso a la asimilación de los derechos, que ayer defendía la esclavitud y más tarde el estatuto colonial, no hubiera podido evitar que el movimiento condujera aquí, como en las Antillas Británicas y en las Islas Mauricio, a la reivindicación independentista. Por supuesto, a pesar de las profundas transformaciones que la departamentalización produjo en 1945, los efectos del pasado esclavista y colonial no pudieron borrarse ni de la memoria de los pueblos afectados, ni de la concepción aguda de su identidad en sus relaciones con Francia.
El tratamiento de los problemas que se abordan en esta obra nos permite percibir la singularidad, más allá de los banales denominadores comunes, de los desafíos a los que se enfrentan los negros en Estados Unidos, las de las Antillas Británicas, los de Brasil, los negros de África en general y los de Sudáfrica en particular. Remite estas diferencias a la distinción que propongo entre colonialismo externo y colonialismo interno. Colonialismo externo e interno. El contraste centro-periferia es pues inherente a la expansión mundial del capitalismo realmente existente en todas las etapas de su despliegue desde sus orígenes. El imperialismo, que es propio del capitalismo, ha revestido diversas y sucesivas formas en relación estrecha con las características específicas de las sucesivas fases de la acumulación capitalista. El mercantilismo, el capitalismo industrial clásico, la fase posterior a la Segunda Guerra Mundial y la globalización en camino de constituirse. En este marco de análisis, el colonialismo es una forma particular de expansión de determinadas formaciones centrales, calificadas por este hecho de potencias imperialistas, fundada sobre la sumisión de los países conquistados al poder político de las metrópolis. la colonización de entonces exterior, en el sentido de que las metrópolis por un lado y las colonias por otro, constituyen entidades distintas, aunque las segundas estén integradas en un espacio político dominado por las primeras. El imperialismo en cuestión es capitalista y no debe ser confundido con otras formas anteriores de la ocasión dominada por un poder político. La amalgama que trata el imperialismo del capitalismo moderno en términos análogos a los que se analiza el imperialismo romano no tiene mucho sentido. Los estados multinacionales, los imperios austrohúngaro, otomano, ruso y la URSS, por ejemplo, constituyen igualmente fenómenos históricos distintos. En la URSS, por ejemplo, las transferencias financieras iban del centro ruso a las periferias asiáticas, de manera inversa a lo que ocurre en los sistemas coloniales. La primera colonización capitalista fue la de las Américas, conquistada por los españoles, los portugueses, los ingleses y los franceses. En sus colonias americanas, las clases dirigentes de las metrópolis conquistadores instauraban sistemas económicos y sociales particulares concebidos al servicio de una acumulación de los centros dominantes de la época. La asimetría Europa-Atlántica-América colonial no es ni espontánea ni natural, sino perfectamente construida. La sumisión de las sociedades indias conquistadas entra en esa construcción sistémica. El injerto de la trata negra en este sistema se destina igualmente a ajustar su eficacia en tanto sistema periférico, sumiso a las exigencias de la acumulación de los centros de la época. El África negra, de donde proceden los esclavos, es de hecho la periferia de la periferia americana. La colonización se despliega rápidamente más allá de las Américas, entre otras cosas por la conquista de la India inglesa y de las Indias holandesas en el siglo XVIII y después a partir de los finales del siglo XIX, de África y del sudeste asiático. Los países que no fueron abiertamente conquistados, como China, Irán y el Imperio Otomano, fueron sometidos a tratados desiguales que hacen que su calificación de semicolonias tenga pleno sentido. La colonización es exterior, vista desde las metrópolis, esto es, desde las naciones más industrializadas y sobre todo las más avanzadas en su modernización social gracias al empuje de sus movimientos obreros y socialistas y de las conquistas democráticas. Pero aquellos avances nunca beneficiaron a los pueblos de las colonias. La esclavitud de la etapa interior de ese despliegue, los trabajos forzados y otras formas de sobreexplotación de las clases populares, la brutalidad administrativa y las masacres coloniales jalonan esta historia del verdadero capitalismo. En este lugar deberíamos hablar del verdadero libro negro del capitalismo, en el que se cuentan las víctimas por decenas de millones.